Vía Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlos, comenzando además una nueva semana, la última de julio, que al parecer se va bien seco en lo que tiene que ver con la región metropolitana. No hay lluvia a la vista, podría ser el jueves, pero el jueves ya estamos en agosto, así que ha sido un julio muy seco, pero también muy político, y hoy día hubo varios hechos que seguramente van a dar que hablar en lo que es la carrera presidencial. De hecho, sube la tensión entre Evelyn Matei y el Partido Republicanos. Este lunes la candidata presidencial de Chile Vamos dijo que evalúa presentar una querella contra quienes resulten responsables por la campaña de desinformación en su contra. La candidata dijo que era difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y acuchilla por la espalda, alejándose de un eventual respaldo hacia José Antonio Kast en una segunda vuelta. Paralelamente, José Antonio Kast, la carta republicana, respondió ante la eventual querella, señalando que los únicos matones son los que están en el gobierno. En tanto, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, agradeció la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que resolvió apoyarla oficialmente de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Además, dijo que van a hacer todos los esfuerzos para tratar de convencer a los que todavía tienen dudas al interior de esa colectividad. Fíjense que un 28 de julio, pero de 1957, se fundó la democracia cristiana. Hoy es 28 de julio, pero del año 2025, y la ADC ha tomado quizá una de las decisiones más difíciles y también importantes en lo que es su trayectoria. Queremos profundizar sobre esto y también otros temas de la política, y para eso nos acompaña el expresidente del partido, exparlamentario, ex canciller también, Ignacio Walker. Gracias por estar acá. Encantado, Davor, muchas gracias. Bueno, lo primero es, ¿cuál es su primera aproximación a lo que pasó el día sábado? 63% optó por apoyar a Janet Jara. Bueno, primero, feliz aniversario a la democracia cristiana, mi partido de toda la vida. Yo renuncié, como usted sabe, hace como 2 años y medio, pero la verdad es que es un partido importante, son 80 años de historia, si sumamos también los años de la Falange Nacional. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, legítimamente, una mayoría bastante contundente, un 63%, como usted decía, decidió apoyar a Janet Jara, ¿no?, la candidata del Partido Comunista, de la izquierda, y también sumarse a la lista única parlamentaria, la lista de la izquierda, del oficialismo. Me imagino que ahora se va a presentar como centro-izquierda. Y esto en contraposición, Davor, a la postura oficial del presidente del partido, el presidente dimisionario, sí, Alberto Undurraga, que con el apoyo de 7 expresidentes del Partido Demócrata Cristiano, había dicho, mire, no abandonemos a nuestro electorado. Y él citó el caso, incluso lo hizo autocríticamente, del año 2022, hace 3 años, está muy fresca la memoria, en que también un 63% de la Junta Nacional decidió llamar a votar apruebo, ¿no?, del proyecto constitucional del Partido Comunista, del Frente Amplio, ¿no es cierto?, y de la lista del pueblo. Entonces la historia se repite con un intervalo de 3 años, y bueno, esto tiene obviamente consecuencias. Ya, hoy día muchos dicen que la ADC cavó su tumba a contar del día de hoy, que puso los últimos clavos del ataúd. Lo dicen varios analistas el día de hoy. ¿Usted coincide con esa mirada, conociendo todo cómo es por dentro? Además tuvo 5 años al mando del partido. Mire, se han visto muertos cargando adobes, ya, dijo el dicho. Hay 80 años de historia, no solo en Chile, esto es un tema de América Latina, de Europa. La democracia cristiana ha sido un partido muy importante en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en Europa, en América Latina, en Chile. Imagínense 3 presidentes de la República, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y por lo tanto, yo lo que he sugerido hoy día en un artículo que publiqué ahí en El Mostrador, paso el aviso, que se llama La declinación de la democracia cristiana, termino diciendo, bueno, preguntándome, ¿tiene futuro la democracia cristiana? Yo digo que sí, siempre que, y en el entendido que, la democracia cristiana, con todo su bagaje, su historia de 80 años, pueda converger, superándose a sí misma, con socialdemocracia, socialcristianismo y socialliberalismo. Yo vería que eso, centro-izquierda, centro-derecha, en una perspectiva de futuro, tengo la impresión de que es el camino que habría que seguir. Ya, pero con esta decisión que se toma el día sábado, ¿se hipoteca de alguna manera la doctrina de la democracia cristiana, los pilares fundadores, el humanismo cristiano que ancló a tantos y tantos militantes, que fueron miles y miles a lo largo de los últimos 70 años? Todas las palabras que usted acaba de emplear, Davor, fue las que emplearon los 7 presidentes o expresidentes del partido en esta carta, ¿no?, de apoyo justamente a Alberto Undurraga. ¿Por qué? Porque mire, el tema no es Janet Jara, porque ella tiene una persona con unas cualidades extraordinarias, ¿no? Su historia, su empatía, su carisma. Oiga, la pega hecha, la reforma previsional,
Yo todavía me impacto y me emociono en la reforma provisional de enero, porque demostró que era posible ponerse de acuerdo entre el PC y el Frente Amplio y el Chile Vamos. Los únicos que se excluyeron, que votaron en contra, fueron republicanos y nacional libertarios, ¿no? Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, en ese contexto de buscar el acuerdo, Janet Jara tiene muchas cualidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella milita en un partido, el Partido Comunista. Yo no soy anticomunista, nunca lo he sido. Pero es un partido, primero, que este año, en enero, se definió, ratificó su definición como un partido marxista-leninista. Oiga, eso fue un término acuñado por Stalin a fines de los años 20, hace 100 años. ¿Ah? Y estamos en Chile hoy día, en el mundo global. Y, bueno. No, segundo, sustituir el capitalismo por el socialismo con miras al comunismo. Tercero, ya la lucha de clases. Bueno, eso viene de Aristóteles, es otro tema. Pero la pregunta es, ¿cómo un social cristiano de tomo y lomo como yo y como muchos, insisto, no por la persona de Janet Jara, sino que por el partido que pertenece Janet Jara, con estas definiciones, ¿no?, vamos a poder votar por esa opción? Pero esa es la pregunta. Pero hay militantes de la DC como Erika Edwards, que tuvimos la suerte de entrevistar en la mañana, y decía, bueno, el Partido Comunista se ha modernizado, como que es caricatura plantearlo así como lo ha planteado usted, porque dice, bueno, el del 2025 no tiene nada que ver con el PC de la Guerra Fría, de los años 70, 80, 60. Mire, en la historia política de Chile, el Partido Comunista ha actuado dentro de las normas democráticas. Yo lo he escrito, lo he dicho muchas veces, en charlas. Hemos conversado con usted, yo creo, ¿no? Bueno, el Partido Comunista estuvo en el gobierno con Pedro Aguirre Cerda. De hecho, el Partido Comunista inventó el Frente Popular, el concepto, ¿no?, como una concesión táctica. Es un tema muy importante, ¿no?, en la internacional comunista. Después con Salvador Allende. Bueno, una época muy compleja de la historia de nuestro país. Después con Michelle Bachelet. Yo era presidente del partido. Sí. Yo era senador con el Partido Comunista, con Michelle Bachelet. Pero Bachelet era una candidata socialista que había sido presidenta. Y hoy día con el presidente Gabriel Boric. Un gobierno que ha dado un giro a la socialdemocracia. Pero toda esa historia, Davor, en la jerga comunista, por eso le digo, el marxismo y el leninismo, es visto como una concesión, como un momento de flexibilidad táctica, ¿ah?, como fueron las tesis de Guillermo Tellier, que nos permitieron avanzar hacia el gobierno de la nueva mayoría. Según algunos retroceder, podríamos discutir, pero quiero decir, el PC en Chile está... Aquí no estamos en Cuba, ni en Corea del Norte, ¿no?, ni en la ex Unión Soviética. Pero sí tenemos este partido con estas definiciones, y eso le va a pesar como una mochila de plomo a Janet Jara de aquí a diciembre. Pero ella no se puede despercudir de aquello, porque ella ha dicho que es la candidata de toda la centroizquierda del oficialismo, y que la DC además está más que bienvenida. Ella ha dicho que era la candidata del Partido Comunista, ahora es la candidata de 8 o 9 partidos. Ya, pero ella ha sido muy honesta en un sentido. Ella dice, yo entré a militar al Partido Comunista a los 14 años. Yo no estoy renunciando, no ha renunciado al Partido Comunista. Ella reconoce que es su partido, ¿no?, que de ahí viene. Y por supuesto aspira, porque la primaria yo apoyé a Carolina Toá. Yo apoyé y voté por Carolina Toá como independiente, ¿no?, que habría sido una gran presidenta de Chile. Yo lo lamento mucho, el socialismo democrático, que han sido nuestros aliados tanto tiempo. Entonces, bueno, en este contexto está el tema de esta definición del partido, está el tema económico. ¿Ah? Las famosas 7 páginas que escribió Fernando Carmona. Que no hay vocero económico todavía, otra mochila de plomo, sí, que le pesa, ¿no es cierto?, a la candidata, cuando dice que la economía va a funcionar sobre la base de la demanda interna. Un país como el nuestro que lleva 40 años integrándose al mundo, con un tremendo esfuerzo exportador. Mire, si el programa del presidente Boric, el 2021, era sesentero, teoría de la dependencia, este programa que dio a conocer Janet Jara, yo estoy seguro que va a ser un giro en la primaria, es 5 el crecimiento hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, y tercer lugar, ella va a dirigir la política exterior chilena, como jefa de Estado, ¿no es cierto? Y ella señaló y dijo, ¿no es cierto?, que yo creo que también le pesa, ¿no?, que Cuba es un sistema democrático. Entonces, sumo todo lo anterior y yo me pregunto, con lealtad de siempre a mi partido, yo seré demócrata cristiano hasta que me muera, a pesar de que he renunciado, como mucha gente que renunciamos, ¿no?, cuando la DC llamó a votar a prueba. ¿Ah? Bueno, yo me pregunto, ¿cómo un social cristiano, un demócrata cristiano de tomo y lomo, puede votar por una alternativa, ¿no es cierto?, de una militante, una persona muy respetable, insisto, por tercera vez, ¿eh?, pero que pertenece a un partido con estas definiciones económicas, empresas del Estado, gasto público, el impuesto a los superricos, revivir el tema de las AFP, eliminar las AFP, lo ha dicho Janet Jara, y además Cuba es un sistema democrático. O sea, usted no la va a apoyar bajo ninguna circunstancia.
No, y no por ella, no por sus cualidades, sino que por lo que representa políticamente. ¿Y usted es de los ex DC que va a apoyar a Evelyn Matei? No, no. Tampoco. Mire, es que yo no soy... ¿Y qué va a hacer entonces? Yo no soy una persona de derecha. Nunca lo he sido. Yo no voto por Jorge los Burgos candidatos de la tampoco, derecha. y ha dicho que va a votar por ella. Bueno, pero amigos y camaradas. No, yo si se da esto en segunda vuelta entre Janet Jara y, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, que es lo más probable, de acuerdo a las tendencias, voy a tener que anular mi voto por segunda vez, pues ahora. Ya lo hice el 2021. Ignacio, ¿qué le pasó a la democracia cristiana? Revisando un poco para atrás dónde estuvo el punto de inflexión, porque hoy día se ve un partido cuya flecha no va hacia arriba, sino que se fue totalmente a la izquierda desde el 2022, sobre todo hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay responsabilidad de los que eran presidentes, caudillos, Mire, grandes referentes políticos de la ADC? Hay muchas razones. Ya en los años 90, muchos expertos decían, mire, el tiempo de la democracia cristiana se acabó, porque cuando cayó el muro y se desplomó el comunismo, y la democracia cristiana, que fue una especie de tercera vía entre el capitalismo liberal, el socialismo... Las democracias cristianas. Usted Claro, Italia, en Europa, en América Latina. Entonces hoy día solo queda Alemania. Un gran partido. Y un poco en Bélgica, en Luxemburgo. Entonces, hay una cosa primera en los años 90 de decir, mire, esta tercera vía entre capitalismo y marxismo, cuando el marxismo se vino abajo, bueno, crea un problema, ¿no? En segundo lugar, viene, mire, déjeme explicarlo en forma gráfica. Hoy día que estamos aniversario, digo estamos, de aniversario de la democracia cristiana, ¿cómo funcionó la democracia cristiana durante 50 años? Yo lo venía pensando esto mientras venía al programa. Aquí hemos tenido, básicamente, un liderazgo de centro-izquierda, de avanzada, justicia social, lo que fue la reforma agraria, y un electorado de centro-derecha. Ese ha sido el equilibrio histórico de la democracia cristiana. El rey fue Eduardo Frei Montalva, que era demócrata cristiano, revolución en libertad, pero el freísmo, los independientes, bueno, la derecha votó por Frei el 64, acuérdense, por razones tácticas a propósito. Bueno, y después vino Tomic, más de izquierda, sacó un 29%, ya no el 42% que tenía la DC 65 o el 54% que eligió a Frei. Tomic era un poco más de izquierda, 29%, y volvió a ese electorado con Patricio Aylwin y Eduardo Frei Tagle en los años 90, que fueron elegidos con primera mayoría, en primera vuelta. Y después nos fuimos a la nueva mayoría, de izquierda. Yo soy el responsable políticamente porque yo era presidente del partido. ¿Y se arrepiente de haber pactado allí con los comunistas? Esa fue una decisión unánime. Esto también, pues, la del sábado también fue no, 63%. No, eso fue unánime. La nueva mayoría no hubo un voto en contra ni una abstención. ¿Y no se arrepiente de quizás no, allí fue el gran giro que pegó la de la izquierda? Porque el problema ahí no fue el Partido Comunista, ¿no? Ahí cometimos errores en el gobierno, especialmente en los primeros 15 meses. En fin, yo lo digo autocríticamente. Yo publiqué un libro por ahí, se llama La nueva mayoría, reflexiones sobre una derrota. Pero esa fue una decisión cuando éramos todos fuerzas opositoras a un gobierno de derecha, ¿no? El Partido Comunista venía de vuelta a sus definiciones de los años 80, en fin, la rebelión popular, el gobierno de nuevo tipo, un momento de mayor flexibilidad, ¿no? Bueno, y Bachelet, ¿cómo le explico? Era un fenómeno. Si ella sacó 62% contra Evelyn Matei, a propósito, y en la primaria que hicimos, sacó más del 70%. Sume todos esos factores. Bueno, la democracia cristiana fue parte de una alternativa que prometía mucho, pero, quiero decirlo así en forma bien gráfica, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fue muy exitoso, ella terminó con un 80%, el segundo con 38%, que era nuestro gobierno. No me desentiendo. ¿Qué pasó? ¿No? Pasó ahí, yo creo que hubo un giro a la izquierda, el otro modelo, nos enredamos, mucha gente empezó a renegar de la concertación, los mejores 20 años del último siglo en Chile. Bueno, y ahora estamos en lo que estamos, tenemos 8 parlamentarios. Cuando yo era presidente del partido éramos 28 parlamentarios. Con él eran 38. ¿Cómo? Con Patricio No, eso 38. fue el 89, pero eso fue una borrachera electoral, porque era la transición, era Aylwin, ahí había 38 diputados, hoy día son 8. Y a propósito de parlamentario, ¿esta decisión del día domingo fue una decisión con convicción o fue estratégica pensando en la parlamentaria más que en la presidencial, que es lo que también muchos están acusando a varios de los que están adentro del partido, de que privilegiaron su autodesarrollo? Bueno, la imagen que se transmitió es que esto era para salvar algunos cupos parlamentarios. Esa es la imagen. ¿Y eso tiene asidero? Bueno, falta, ¿no es cierto? Porque un partido político con esa historia, con esa entidad, con 80 años, con doctrina, ¿no es cierto? Hacer una opción política para salvar 4 o 5 parlamentarios.
Estoy recogiendo opiniones que hemos visto hoy día, Sí, que lo hemos visto hoy día. de muchos expresidentes del partido. Yo lo digo con mucho respeto. Yo espero que a Francisco Buenchumilla, hemos sido senadores juntos, con Yana Proboste también, Erika Edo, yo espero que les vaya bien. Pero francamente, Davor, o sea, en 3 años, 2 errores históricos. Haber llamado a votar a prueba con el 63%. Yo fui parte de la centroizquierda por el rechazo. Bueno, de hecho, por eso renuncié al partido, ¿no? Y hoy, 3 años después, el mismo 63%, en la misma Junta Nacional, tropezando en la misma piedra 2 veces. O 3 veces, dirán algunos. ¿Y por qué los militantes que tomaron esta decisión no escucharon a lo que le preguntaba hace un rato? A los viejos militantes, a los viejos presidentes del partido, que fueron 7, usted también se sumó, entiendo, a la carta del otro día. ¿Por qué no los escucharon? Porque no los tomaron en cuenta finalmente. La hice mía, pero sabe, mire, creo yo, más que darle la espalda al presidente del partido, Alberto Undurraga, a los 7 expresidentes del partido que apoyaron a Alberto Undurraga, es darle la espalda, como lo dijo el mismo Undurraga, al electorado demócrata cristiano, ¿no? Cuando yo dejé de ser presidente éramos 900.000. La última elección fueron 240.000. Y ahora yo no sé lo que va a ocurrir. ¿Usted volvería a militar en la democracia cristiana? En este cuadro no, pero si la democracia cristiana después de diciembre, no con un afán autoflagelante de hacer la autocrítica, sino que pensando en los próximos 30 años, se allana, mi partido de toda la vida, se allana el socialcristianismo, la democracia cristiana, a converger con otros, ¿con quiénes? Con la socialdemocracia. Por eso Carolina Toaje, Ricardo Lago. Y, ¿no es cierto?, el socialliberalismo, Andrés Velasco, mucha gente. ¿Qué diferencia tenemos? Entonces, sí, yo creo que, a ver, el espacio existe. Hoy día, Davor, el 42% del electorado se define de centro. De 1 a 10, izquierda a derecha. ¿Dónde está usted? El 42% está 4, 5, 6, en el centro. Pero desde el punto de vista de la oferta partidaria, de los partidos políticos, no hay oferta. Por eso yo he dicho, el centro está huérfano de representación política. No es que no haya electorado de centro, ahí está, esperando, ¿no? Pero desde el punto de vista político, partidario, no existe esa oferta política. Y yo creo que después de diciembre, con mucha generosidad, con mucha visión, hay que hacer. Bueno, con Ernesto Tone escribimos por ahí un libro que se llama Cambio sin ruptura. Estuvo el otro día acá. Ah, ¿estuvo aquí? Sí, estuvo aquí también. Una conversación sobre el reformismo. Bueno, ahí explicamos en qué consiste un partido reformista, porque la reforma es el método de la democracia, no la revolución, no la refundación, tampoco la involución conservadora. El espacio existe. Tomar una decisión como lo hizo la democracia cristiana el día sábado, sin conocer siquiera el programa, ¿es un salto al vacío? Mire, no sé, yo evito los calificativos, los adjetivos, las cosas. Un cheque en blanco, para ponerle otra de las frases que se han dicho el día de hoy. Se va a estar ahí, va a participar con su gente, con sus equipos. Me imagino que se va a elaborar un programa, pero mire, el tema de ahora es como de sentido común, es la imagen que se proyecta, ¿no? Entonces, lo único yo creo que no estuvo presente en esa Junta Nacional, que era, ¿no es cierto?, en fin, mayoría, minoría. Yo presidí 4 juntas nacionales, yo sé lo que es eso. Lo único que no estuvo presente, y en ese sentido creo que Alberto Undurraga tenía razón, y los expresidentes, lo único que no estuvo presente era el electorado demócrata cristiano. Esa gente que ha votado por la democracia cristiana, pero que ahora dice, mire, ya, de nuevo, la misma martingala. ¿Y qué es lo que debió haber pasado? ¿Cuál era para usted el camino óptimo el día sábado? Es que no hay camino óptimo. Libertad de acción, haber elegido un candidato. Bueno, la Falange Nacional. Porque estaríamos hablando desde ese punto de vista hoy día. La Falange Nacional nació a la vida pública el año 38, decretando libertad de acción cuando el candidato del Partido Conservador era Gustavo Ross Santamaría. No habría sido ninguna novedad en nuestra historia. Entonces, bueno, no tanto embarcarse en el tema presidencial, privilegiar el tema parlamentario, creerse el cuento con más personalidad. Mire, óptimo no había. Y en política, hay toda una literatura sobre esto, políticas públicas, el subóptimo a veces ha de preferirse a un óptimo que es muy lejano, que es muy esquivo, que es muy utópico. Entonces, bueno, mire, esta es una de las disyuntivas más difíciles que ha tenido la democracia cristiana en mucho tiempo. Yo me solidarizo con, imagínate, un partido en el que yo soy nacido y criado en la democracia cristiana. Yo nunca ingresé a la democracia cristiana, no recuerdo haber ingresado. Yo nací demócrata cristiano. Imagínense lo que es para nosotros enfrentar esta situación. Y para ese electorado que nos está escuchando y que dice, ¿qué pasó con la democracia cristiana? Por la cual muchos votaron. 1.700.000 personas en los años 90.
La democracia cristiana ya había estado con el Partido Comunista en el gobierno de la presidenta Bachelet, que usted dice que era el presidente del partido en aquella época, pero primera vez que está con el Frente Amplio. ¿Cómo se prevé esa convivencia después de todo lo que se han dicho de lado y lado? Es cosa de revisar las hojas de los diarios y hay ríos de tinta de cositas para allá y cositas para acá. Sí, bueno, el Frente Amplio nació a la vida política poniéndonos el pie encima. Esa es la historia del Frente Amplio. No solo la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, Ricardo Lagos, la Concertación. El Frente Amplio, en el fondo, llegó a la política diciendo, mire, estos 20 años que fueron a administrar el neoliberalismo, la democracia protegida, el pinochetismo disfrazado, toda esa monserga que hemos tenido que escuchar durante tantos años. Yo la expresión la utilicé alguna vez en la Junta Nacional, porque muchos camaradas también enganchaban. Si cuando vino el estallido social, ¿se acuerdan? No son 30 pesos, son 30 años. Octubre del 19. Oiga, yo mandé un tuit, yo no soy tuitero, ya no escribo tuit, pero ahí mandé un tuit que tiene como 6.000 likes, creo que eso es bueno, ¿no? Sí. 6.000, bueno, nunca había hecho una cosa así. Y yo decía una frase, dice, le recuerdo a mis camaradas y compañeros que hemos gobernado 24 de los últimos 28 años. Entonces, ¿cómo nos vamos a subir a la oleada octubrista con el Frente Amplio, con el PC, ¿no? renegando de los mejores 20 años del último siglo en Chile? ¿No? Entonces, por eso a mí me duele esta decisión del sábado, porque creo que es volver a tropezar en la misma piedra. Ya lo hicimos el 22, llamando a votar a prueba, muchos no fuimos, yo renuncié, y otros, muchos otros, y ahora de nuevo, ¿no es cierto?, sumarse a una alternativa, insisto, no es la persona de Janet Jara, yo le tengo mucho respeto y cariño, pero milita en un partido que tiene unas coordenadas, ¿no?, que no son precisamente la visión del futuro, ¿no?, de los próximos 30 años, con esta visión económica completamente trasnochada, ¿no? Y bueno, con unas definiciones de política internacional que son para no creerlo. ¿Cómo prevé la convivencia allí? Con el Frente Amplio y con el Partido Comunista también en la coalición, porque Janet Jara va a salir con... Ya tiene uno, Erika Edo, que anunció que va a estar ahí como brazo derecho en lo que viene de la campaña. No, seguramente Probablemente va a haber otros del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Eso va a ser pegado en grudo? ¿O pero de mire, verdad va a haber una yo solo convicción hablo por la de mi candidata? experiencia. Sí. Cuando éramos Nueva Mayoría, éramos 7 partidos, 6 de izquierda. Pero la democracia cristiana tenía 28 parlamentarios. Hoy día, 8 de izquierda, la democracia cristiana con 8 parlamentarios, ¿no? Entonces, algunos hablan de arroz graneado, del vagón de cola, también algunos lo decían en nuestra época, pero en nuestra época la democracia cristiana era el principal partido político de la nueva mayoría, era el más grande, con 28 parlamentarios, 15% de los votos, 900.000 personas, ministros, subsecretarios, entonces es un cuadro muy distinto. Y en la foto grande, ¿cómo observa la carrera presidencial? No hay candidato del centro, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa con Harold Maynicol y con otros que puedan llegar de aquí a un par de semanas más que al tiempo para recolectar las firmas. Bueno, yo hubiese deseado una segunda vuelta entre Carolina Toballo y Belén Matei. Ya. Eso ya no fue. Y por lo menos por el lado, ¿no es cierto?, del socialismo democrático. Y por lo tanto creo, bueno, no es que yo lo crea, ahí están las encuestas, las tendencias, indican, ¿no es cierto?, que esta segunda vuelta va a ser entre Janet Jara y José Antonio Kast, que es un escenario muy, muy complejo para el país. Muy complejo. ¿Va a polarizar más Chile? Claro, obvio. Como se polarizó con Gabriel Boric y José Antonio Kast. Pero mucho más. Mucho más ahora, dice usted. Pero piensa usted una cosa, Davor. Esta sería la primera presidenta del Partido Comunista democráticamente electa en la historia. No hay otra. No hay otro caso en el mundo. El mundo occidental, hablemos. Europa, América. Nunca. Nunca ha habido un caso así. Entonces, la pregunta es, poniendo al lado, insisto, las cualidades de la persona, la pregunta es, en un país como Chile con 15 millones de electores. Padrón electoral. Segundo, voto obligatorio. La vez pasada fue con voto voluntario. Tercero, los extranjeros avecindados en Chile, 1 millón. La gran mayoría vota por la derecha, están todas las encuestas. Ese país va a elegir con el 50% más 1 de los votos a una candidata que es militante del Partido Comunista. ¿El mundo está mirando a Chile a propósito de que usted es ex canciller? No. ¿O lo que pasa en política interna? No somos tan importantes. Ya. No. ¿El señor que está en la Casa Blanca no está mirando para acá? Mire, yo creo que el señor de la Casa Blanca a lo mejor ni sabe dónde queda Chile. Ya. Puede que intuya que queda en América Latina. Sus parámetros en América Latina de Donald Trump es Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, que es su amigo, Javier Milei en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, esos son los parámetros. Pero no, yo creo que Chile, por suerte, estamos lejos.
Estamos lejos de los centros de poder. Bueno, pero igual estamos negociando con Estados Unidos. Sí, Lo cambio obvio. completamente de tema porque Claro. partió hoy lunes ya la segunda ronda de negociaciones Sí. para ver qué va a pasar con el cobre, porque se anuncia que a contar del 1 de agosto se va a imponer un arancel de un 50%. ¿Chile podrá hacer una buena negociación que se respete el TLC que a usted le tocó echarlo a andar prácticamente Bueno, como canciller? yo firmé el TLC con China. Ya. Soledad Alvear firmó el tratado con Con Estados Estados Unidos Unidos y con después le tocó a Europa. usted implementarlo, Claro, echarlo a sí, andar. por supuesto, y que ha sido muy exitoso. Sí. La red de tratados de libre comercio en la que el Frente Amplio nunca creyó, usted sabe. No, ha sido un éxito para Chile. Entonces, a ver, ¿qué es lo extraño respecto a esta cosa comercial entre Estados Unidos y Chile? Primero, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Chile. El presidente Trump utiliza el arancel, usted sabe, para castigar a los países que tienen superávit ellos. No, nosotros tenemos déficit con Estados Unidos. Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile. Segundo, los bienes que importa Chile desde Estados Unidos entran con arancel cero. Entonces ya nos habían aplicado el 10%, ¿se acuerda? De los aranceles. Y ahora viene el cobre. Bueno, Chile con Perú, con Canadá, con Australia, somos productores de cobre. Chile es el mayor país productor de cobre del mundo. Codelco es la mayor empresa productora de cobre en el mundo. Ahora, del total de nuestras exportaciones de cobre, solo el 11% va a Estados Unidos. Sí. Sobre todo cátodos de cobre. Paradoja, Estados Unidos, Trump dice que quiere reindustrializar Estados Unidos. La manufactura. Bueno, la mitad del cobre que consume Estados Unidos lo importa, lo trae desde afuera. O sea, eso lo tiene que tirar a precio. Van a subir los precios. El cobre es un insumo para esa industria, para esa manufactura. Bueno, mire, nosotros tenemos equipos muy profesionales en Chile, que han permanecido 30 años ahí. La Dirección de Relaciones Económicas, la Subsecretaría actualmente, está haciendo un muy buen trabajo. Eso ha sido la historia de Chile durante 35 años. Ahí viene el prestigio de nuestro país, Davor. Nosotros hemos tenido mucho prestigio internacional y eso se mantiene. ¿Eh? Chile es un país respetado. O sea, a este gobierno y a Chile lo ven mucho mejor desde afuera que desde adentro. Oiga, ¿y esto del arancel se negocia por cuerdas separadas o alguien está mirando también toda la relación que ha sido bien friccionada con los Estados Unidos en el último año? ¿O business are business aquí? No, business are business. Ya. Yo creo, sí. Y Trump es un businessman. Ya. ¿Ah? No es un ideólogo, es un hombre de comercio. ¿No está pendiente de usted del tuit que puso el presidente Boric por el tema de Irán? No. Plata es plata. No, Ya. no, para nada. Yo creo, claro, a ver, yo creo que Chile, el gobierno, yo no voy aquí a darle mensaje y consejo al presidente de la República, sería mal gusto. Pero primero, el pragmatismo máximo, el convertir el pragmatismo en doctrina. Segundo, no dejarse provocar. Tercero, no darse gustitos. ¿Se acuerda el presidente Boric ahí en la India haciendo unos comentarios sobre Trump? ¿Para qué? Si el tema era la India, el Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico. Entonces, pragmatismo, no dejarse provocar, ¿no? Y no darse gustitos. Sería mi fórmula. Y a propósito de Estados Unidos, pero no con Chile, con Argentina. Hoy día se ha conocido que está prácticamente listo que van a tener el visa waiver, convirtiéndose en un país, además de Chile, en tener este acceso privilegiado a los Estados Unidos. ¿Cómo miramos eso desde Chile? Si les toca a ellos, ¿nos quitan a nosotros? No Ya. es un juego de suma cero. A ver, Chile es el único país de América Latina que tiene visa waiver. No hay otro. Eso habla de el estatus. Lo que tuvo tiene. Argentina, lo tuvo Uruguay. Pero hoy día hay uno solo solo que es Chile. Sí. Si además lo va a tener Argentina, estupendo. Yo creo, siempre he creído mucho en el Cono Sur, ¿ah? En todas las posibilidades que tenemos abiertas Chile y Argentina. Bueno, tenemos un gobierno de las características que conocemos, el presidente Milei, que es muy amigo del presidente Trump, y de Elon Musk, que ya no está muy amigo del presidente Trump. Bueno, si Argentina tiene visa waiver, mejor. ¿Ah? Entonces vamos, Ya, potenciar. pero no es que le den a ellos y nos quiten a nosotros. No lo ve así. Mire, pero además le quiero decir una cosa. Es tan sofisticado hoy día el tema entre Estados Unidos y Chile en materia de visa waiver que la información que tiene Estados Unidos, el Homeland Security, el FBI, respecto de cada persona desde Chile que entra a Estados Unidos es tan notable que si pierde la visa waiver va a perder esa información. Entonces, yo estaría tranquilo. Bueno, quedaremos atentos a lo que pase con Estados Unidos, sobre todo lo que pasa con la DC de aquí a noviembre. Queda mucho camino todavía por recorrer de aquí a la presidencial. Ignacio Walker, gracias por estar aquí esta noche. Encantado, Daud, Que le vaya como muy siempre. bien. Gracias, Como buenas siempre, noches. un gusto compartir.
Durante esta jornada se ha conocido un estudio, un informe que ha preparado el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que tiene cifras que son bastante alarmantes. Por ejemplo, que el desempleo entre las personas que tienen su escolaridad universitaria completa llegó al 8,1%, siendo una de las más altas desde que hay mediciones en este registro. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Juan? Qué gusto saludarte. Hola Davor, un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, estábamos viendo la cifra. La primera lectura que uno puede hacer es que hoy día tener un cartón no asegura nada de nada. La abuelita, la mamá siempre decía, saca el cartón y te va a ir bien, vas a tener pega. Esto va en contra de aquello. Efectivamente, ese es el consejo habitual, ¿cierto? Que se suele dar en las familias que hay que sacar un título, ¿cierto? Y supuestamente eso podría ser una garantía, pero la verdad es que las cifras no muestran eso. No necesariamente una persona que cuenta con educación superior completa necesariamente puede aportar en el mercado laboral esa mayor capacidad productiva. Eso puede ocurrir por dos razones. Una, porque la persona busca trabajo y no lo encuentra, que es el objeto de este estudio, ¿cierto? Que es el desempleo. Pero también hay otra razón, que es que a veces esas personas que tienen educación superior completa sí encuentran un trabajo, pero es un trabajo de mediana o baja calificación. Por ejemplo, una persona que tiene un título universitario, pero maneja en una aplicación de transporte. Entonces, esos dos fenómenos llevan a que puede haber personas que tienen educación superior completa, pero que efectivamente no aportan, ¿cierto?, esa mayor capacidad productiva en el mercado laboral. Ahora, referente al desempleo, ¿cierto?, que es lo que aborda este estudio, efectivamente lo que vemos con las cifras es que llegó al 8,1% la tasa de desempleo de personas con educación superior completa y como tú señalabas, esta es la tasa más alta desde que existen registros, exceptuando la pandemia, por supuesto, pero eso lo que nos muestra entonces es que ha venido elevándose el fenómeno del desempleo ilustrado, ¿cierto? Y esto es bien importante porque cuando uno ve, ¿cierto?, las cifras agregadas de desempleo, claro, lo que vimos es que la tasa de desempleo sube en 6 décimas, pero en realidad el comportamiento es bastante heterogéneo según el nivel educativo de las personas y justamente el segmento donde vemos un alza mayor en la tasa de desempleo en el último año es en el de personas con educación superior completa, donde la tasa de desempleo subió 1,4 puntos porcentuales. Juan, Entonces, esa es una alza bien dramática en un lapso de solo un año. ¿y en qué minuto empezó de alguna manera el declive? ¿En qué minuto se tuercen las cifras que llevaba el país? Porque lo presentamos como el más alto desde que tenemos mediciones. Eso por un lado. Lo otro, ¿hay algún área específica que esté más deteriorado? Esto de que uno pueda tener el título, que sea hoy día un desempleado ilustrado, como lo han denominado ustedes, ¿se da más en la economía, en servicios, en las carreras humanistas? Ujú. Sí, respecto al primer punto, en las últimas cifras, ¿cierto? Lo que hemos visto es que se ha ido deteriorando más el mercado laboral. El mercado laboral ya estaba debilitado, pero en los últimos 3 meses hemos estado viendo un deterioro. Y aquí hay factores de largo plazo que afectan y otros de corto plazo. El de largo plazo, que todavía existe hasta hoy, obviamente es el bajo crecimiento de la economía. Desde el año 2014, ¿cierto?, en adelante, la capacidad de crecer de Chile está en torno al 2% y eso ha perjudicado la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, ¿cierto?, en la economía, y eso ha debilitado la capacidad del mercado laboral, ¿cierto?, de poder absorber a las personas que pertenecen a la fuerza laboral, y eso ha llevado a que la economía transite hacia un equilibrio con una mayor tasa de desempleo, y eso ocurre en todos los niveles educativos. O sea, el bajo crecimiento afecta a todos los niveles educativos. Ahora, en el caso de las personas con educación superior completa, lo que está ocurriendo es que hay algunos efectos transitorios que están llevando a esta alza respecto al año anterior. Uno de ellos es que el año anterior hubo un aumento inusual de personas que tenían educación superior completa, pero que ejercieron emprendimientos informales. Ya. Y eso el año pasado
permitió tener la tasa de desempleo más baja, ¿cierto? En este segmento, pero ahora esas personas, muchas de ellas, están abandonando esos emprendimientos informales, probablemente porque no les estaban satisfaciendo los ingresos que ganaban en esas ocupaciones y porque son empleos precarios, evidentemente, y esas personas entonces abandonaron esos emprendimientos informales para abocarse a la búsqueda de un empleo asalariado formal, pero no lo han encontrado. Ahí tenemos un primer factor transitorio. Y el segundo es que cuando nos comparamos con un año atrás, si tú recuerdas el año atrás, estábamos en el censo 2024 y muchas personas que tenían educación superior completa en ese momento lograron emplearse, ¿cierto? Transitoriamente trabajando en el censo, pero una vez que se acabó ese empleo transitorio, pasaron de nuevo, ¿cierto?, al desempleo. Ese es un factor transitorio. Y por último, hay un factor más estructural que tiene que ver con los descalces de la oferta formativa con las demandas del mundo productivo. Y ahí conecto con tu segunda pregunta, ¿cierto? O sea, aquí hay áreas de estudio que en definitiva están generando egresados, pero que no hay la suficiente demanda en el mundo productivo para absorber a esas personas. ¿Y cuáles son las áreas de estudio donde vemos tasas de desempleo, al menos en el segmento de personas que tienen educación universitaria completa, ¿cierto? Que tienen tasas de desempleo muy altas respecto al promedio? En primer lugar, las áreas de idiomas y de literatura tienen tasas de desempleo casi del doble del promedio en el segmento de personas con educación universitaria completa. También tenemos todo lo que es áreas relacionadas a humanidades, por ejemplo, filosofía, historia. Tenemos algunas carreras ligadas a salud ocupacional, ¿cierto? Por ejemplo, prevención de riesgo. Todas esas son carreras que muestran tasas de desempleo entre personas con educación universitaria completa que son muy altas. Entonces, efectivamente, hay algunas áreas en donde hoy día no está el campo suficiente y entonces están generando tasas de desempleo bastante altas para estas personas. Juan, en este informe, bueno, hay muchos números, muchas formas de mirarlo, de abordarlo. La cifra grande, la que es el resumen de todo, dice que el 8,1% de las personas que tienen título sale a buscar pega y no encuentra pega, que es lo que ustedes denominan el desempleo ilustrado. Pero si nos vamos al ítem de los menores de 30 años, ya no es 8,1, sino que es 15,9% la tasa de desempleados menores de 30 años. ¿Qué pasa allí? ¿Eso es porque se encareció la mano de obra o porque hoy día en muchos empleos se está evitando contratar a menores de 30 años? Ujú. Claro, ahí se combinan, ¿cierto? Los dos fenómenos. Por un lado, esta alza que estamos viendo en el denominado desempleo ilustrado, pero también los problemas que afectan al segmento de personas más jóvenes. Aquí estamos hablando de personas de 29 años o menos, o sea que tienen pocos años de egreso, ¿cierto? Y entonces sabemos que el segmento de personas jóvenes, por lo que les cuesta entrar, es fundamentalmente porque no tienen experiencia laboral. Y eso entonces les cuesta mucho ingresar. Esto ocurre en todos los niveles educativos en los jóvenes, ¿cierto? Entonces aquí se están potenciando ambos fenómenos y efectivamente entonces cuando uno revisa la cifra de personas jóvenes de 29 años o menos y que tienen educación superior completa, la tasa de desempleo se dispara, subió Sí. en 3,9 puntos porcentuales en el último año. Entonces, aquí, claro, se combinan estos fenómenos, pero lo que lo potencia es entonces las dificultades de entrar a un empleo porque se les cierran las puertas a los jóvenes que no tienen experiencia o tienen muy poca experiencia. ¿Y eso pasa de igual manera con los que tienen un título universitario versus los que tienen un título técnico? ¿Afecta de la misma manera? Fíjate que lo que nos muestran las cifras es que se han revertido las tendencias respecto a la década pasada. Si uno mira entre 2010 a 2019, era más alta la tasa de desempleo entre personas que tienen educación técnica superior completa. Pero ahora es al revés. Hoy día es más alta la tasa de desempleo entre quienes tienen educación universitaria completa. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí eso lo que nos revela es que hay un mayor descalce, en definitiva, que se está generando en el segmento de profesionales universitarios. Y entonces
¿cuál es la alerta aquí? Que si bien en principio es positivo que tengamos una fuerza laboral que obtenga mayores niveles educativos, esto no puede ir descuidando, ¿cierto? Por un lado, cuál es la real demanda del mundo productivo por esos profesionales universitarios, ¿cierto? Y las necesidades de información. Aquí hay serios problemas de información, si bien se ha avanzado en el tiempo en que se trate de proporcionar información a las personas que se van a embarcar en programas de estudio. Es evidente que aquí todavía falta mucha información relacionada justamente a las tasas de desempleo por área de estudio, al fenómeno del subempleo por calificaciones que yo te mencionaba antes. O sea, en qué áreas de estudio hay más personas que al final del día trabajan, pero no en su área, sino que están ejerciendo empleos de mediana o baja calificación. Todo eso es necesario destinar recursos para que las personas puedan tomar una decisión informada, que una vez que elijan sus programas de estudio tengan claridad respecto a las consecuencias, ¿cierto? Relacionadas a esa elección, y que no sea algo respecto a una expectativa que sea irreal, en definitiva, por creencias, por prejuicios, en vez de basarse, ¿cierto?, en los datos reales. Ya. Juan, y este desempleo ilustrado del 8,1%, que es la estadística de marzo a mayo, 8,1%, ¿es centralista también como muchas cosas en Chile o afecta, golpea de igual manera todo este Chile tan disímil de Arica a Punta Arenas? Ujú. Sí, mira, este informe lo que hace es que evalúa efectivamente a nivel país, pero si uno mira los datos regionales, la verdad es que hay regiones donde este fenómeno es menor. Por ejemplo, en varias regiones del sur, las tasas de desempleo son más bajas porque afortunadamente el mercado laboral tiene una estructura productiva que está logrando absorber, ¿cierto?, a estos profesionales, en parte porque las regiones, sobre todo las del extremo sur, por ejemplo, hay relativamente pocos habitantes, ¿ah? Y eso en parte permite, ¿cierto?, absorber, pero en regiones como la metropolitana, que es la región que abarca la mayor cantidad de la fuerza laboral, efectivamente este fenómeno es mucho más grave. Entonces, claro, dependiendo de las estructuras productivas de las regiones, también existe heterogeneidad. A nivel latinoamericano, mundial, ¿se puede hacer algún tipo de comparación? Esto que le está pasando a Chile de tener un alto desempleo ilustrado, ¿es propio de los países que están en vías de desarrollo, que han logrado duplicar su cantidad de personas que están estudiando en la universidad? Porque usted ahí plantea alguna cifra, que el 2010 el 22,4% de la fuerza laboral estudiaba en la universidad. Hoy día es el 41% que estudió por la universidad. ¿Esto le pasa a todos los países que tienen este nivel de desarrollo, que vamos en vía de transitar hacia ser un país mejor? Claro, habitualmente en las primeras etapas, ¿cierto? Cuando todavía los profesionales son escasos, la tasa de desempleo de este segmento de personas con educación superior completa suele ser muy baja, precisamente porque es escaso. Entonces, en etapas más tempranas del desarrollo, países que son más pobres, efectivamente es muy raro que se dé este fenómeno. Ahora, a medida que va aumentando el nivel de ingresos, ¿cierto? Y entonces cada vez tenemos una mayor inserción de jóvenes en la educación superior, esto puede ir transitando a mayor desempleo en la medida, ¿cierto?, de nuevo, de que haya descalces entre la oferta formativa y el mundo productivo, y eso depende de varios factores, ¿cierto?, de la estructura productiva, depende justamente de cómo nos ordenamos, cuál es nuestra arquitectura institucional para generar rutas formativas laborales, ¿cierto? El nivel de coordinación que hay entre los actores del mundo formativo y del mundo productivo. Entonces, la verdad es que no tiene por qué darse un patrón necesariamente de que a medida que vaya aumentando, ¿cierto?, el nivel de ingreso de un país necesariamente tenga que ocurrir este fenómeno, sino que depende en buena parte de las instituciones y de las políticas que tengamos como país y de nuestra estructura productiva. Por lo tanto, no es un fenómeno que tenga que darse necesariamente. Torcer esta cifra, arreglar esto que se plantea como un problema que está en el diagnóstico que hacen ustedes, que también se ve en la cifra grande del INE, que muestra 8,9% de desempleo y 10,1% si miramos solamente a las mujeres.
¿Cuánto demora un país en, de alguna manera, dejar esa tendencia que está teniendo, que es de un alto desempleo? Ujú. No, esto puede tomar bastante tiempo. Sabemos que hay algunos factores, ¿cierto?, que son transitorios, como yo te comentaba al principio, y que con el paso de los meses debieran irse aplacando. Luego tenemos, por supuesto, el tema del crecimiento económico. O sea, eso también claramente es algo de largo aliento, porque es difícil que la capacidad de crecer del país pueda subir rápidamente. Vamos a ver, ¿cierto?, qué proponen las candidaturas para el país en materia económica. Eso obviamente afecta la capacidad de crecimiento de una economía, pero claramente no es algo que va a ocurrir de un año a otro. Esto es un proceso que va a tomar tiempo mejorar la capacidad de crecer de nuestro país. Y luego, ¿cierto? Y esto es más de largo plazo todavía, que tiene que ver justamente con un mayor calce entre la oferta formativa y las demandas del mundo productivo, ¿cierto? Porque esto requiere nuevos mecanismos de coordinación entre, ¿cierto?, los distintos actores, ¿ah? En definitiva, que haya una asociación mucho más estrecha entre las instituciones formativas, ¿cierto?, que están formando a los profesionales y las empresas, ¿ah? Ahí claramente, por supuesto el gobierno, ¿ah?, también que ayude en esa coordinación. Aquí claramente lo que está ocurriendo es que se están generando segmentos en ciertas áreas de profesionales que no están siendo demandados, entonces claramente faltan mecanismos de coordinación. En otros países, en la mayoría de los países desarrollados, existen elementos institucionales como los marcos nacionales de cualificaciones que les facilitan a las personas, ¿cierto?, poder reorientar sus carreras en caso de que por alguna razón, la que sea, empiece a quedar obsoleta o haya menos trabajo en su área para que puedan reconvertirse. Nada de eso lo tenemos hoy día en Chile. Llevamos años diciendo que Chile tiene que tener marcos nacionales de cualificaciones, consejos de competencias, en definitiva, una arquitectura institucional que facilite esto, y lamentablemente hay pocos avances. Entonces, la verdad es que la mayoría de los elementos son de largo aliento, pero por lo mismo, ¿cierto?, es que hay que visibilizar esta situación para empezar a actuar. Ya, y crear empleo a nivel general. Este estudio es una cosa, pero quiero irme a la foto grande del alto desempleo que tiene el país. ¿Es más complejo cuando hay elecciones presidenciales en un país por toda la incertidumbre que se va generando con las propuestas que uno escucha de si el rumbo es para allá o para el otro lado? Ujú. Claro, ahí que por supuesto siempre una elección va a generar incertidumbre, ¿cierto? Sobre todo cuando todavía faltan varios meses, no está claro cuál va a ser el resultado. A veces las elecciones están más o menos definidas varios meses antes. Ahora eso creo que no es tan claro como en otras ocasiones, y eso genera incertidumbre. Y aquí hay varios elementos, ¿cierto?, que están afectando al mercado laboral. El primero ya lo mencionamos, la capacidad de crecer, y por supuesto aquellos programas que sean más amigables a la generación de negocios, ¿cierto?, a incentivar la producción, más amigables con la inversión, por supuesto que van a contribuir más a generar un clima para la economía, ¿cierto?, y para el mercado laboral, para que pueda absorber a más personas, ¿cierto?, y pueda reducir el desempleo. Otro de las aristas que está influyendo es el tema de aumento de costos salariales que están desalineados del crecimiento de la productividad laboral. En los últimos 3 años lo que vemos es que la productividad laboral está estancada en Chile, no crece nada, pero los costos salariales sí han subido en forma significativa por diversas medidas. Y eso entonces, ese desalineamiento genera un problema en el mercado laboral porque también daña la capacidad de crear empleo. El Banco Central ya hizo un estudio que publicó a fines del año pasado, donde mostró que esto no es una opinión, el Banco Central demostró un efecto causal de las alzas, ¿cierto?, desmesuradas, ¿cierto?, de los costos salariales cuando no hay incremento de la productividad laboral sobre la
generación de empleo. Por lo tanto, sí, los programas, ¿cierto?, que apunten a seguir generando desalineamientos, ¿cierto?, de los costos salariales con la productividad laboral, por supuesto que en vez de ayudar van a perjudicar la generación de puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿cierto?, va a depender mucho la dirección que tomen estos programas para el rumbo del mercado laboral. Bueno, seguiremos muy atentos a aquello, también al desempleo ilustrado, que es lo que grafica, lo que muestra este informe que han elaborado ustedes ahí en la UDP, en el Observatorio de Contexto Económico. Juan Bravo, como siempre, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en Vía Pública. Encantado, Davor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Las 11:53, vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas. 11:55, estamos terminando esta jornada de día lunes, la última semana de julio. Pasó así, volando muy rápido este séptimo mes del año 2025 y al parecer se va seco. No ha llovido absolutamente nada en Santiago. Se prevé que el día jueves podría arremeter algo de agua para la capital, pero donde sí están sufriendo hasta ahora con la lluvia es principalmente en las regiones de los lagos y también de los ríos, donde ha llovido con mucha intensidad y va a continuar así durante las próximas horas. Veamos qué tenemos para ustedes en las noticias hoy día, porque en 24horas.cl se publican también varias informaciones. Una tiene que ver con el celular que antes de los 13 años afecta la salud mental. Entregar el primer celular antes de los 13 años puede afectar seriamente la salud mental. Un estudio global reveló que mientras más temprano se accede al smartphone, aumentan los riesgos de angustia, pensamientos suicidas y también pérdida de autoestima. Salió un reportaje sobre aquello en 24 Horas Central, que está reproducido ahí también en 24horas.cl, junto a un montón de información, algunas climáticas, muchas políticas, porque ha sido un día muy, pero muy político, tanto en el oficialismo como en la derecha, donde comenzábamos el programa contando las pugnas que ha habido entre la candidatura de Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ahora sí, veamos cómo está el tiempo para Santiago para los próximos días. Ustedes ven que agua a la vista, por lo menos mañana nada. El jueves o quizás el viernes podrían llegar esta agua que es tan esperada, tan necesaria en nuestra capital, con una intensidad que debería estar además en torno a los 15 o 20 milímetros, que es bastante y es más que bienvenida para la región metropolitana. Pero eso ya va a ser en agosto, así que julio se va a despedir como un mes muy, pero muy seco desde el punto de vista meteorológico. Estamos despidiendo el Vía Pública, pero escuchamos de fondo, de seguro usted ya reconoció esta canción, Día Cero de la Ley. Fíjese que un día como hoy, pero en 1995, fue publicado el disco Invisible. 30 años ya para una de las producciones más exitosas de la banda chilena, que es liderada por Beto Cuevas. Considerado por la crítica como la obra cumbre de la ley, fue lanzado un año después del fallecimiento de uno de los fundadores de la agrupación. Hablamos, por supuesto, de Andrés Bove, marcando una nueva etapa de la banda en una especie de renacer. Hay sencillos allí como El Duelo, Mentira, Día Cero, que es la canción que por supuesto estamos escuchando a esta hora y que logró posicionar a ese disco muy pero muy rápidamente, muy vertiginoso todo, en los primeros lugares de los rankings nacionales y también de buena parte de América Latina. Tanto así que la revista Rolling Stone lo ubicó entre los 50 discos más importantes de la música chilena de todos los tiempos. Ya lo sabe, una canción que se ha vuelto además un clásico para quienes vivimos en este lado del mundo. Y por supuesto también, con Día Cero, despedimos este Vía Pública, el compromiso que nos reencontramos mañana a las 23 horas, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien, que tengan un buen descanso. Buenas noches.